al señor Jesús Soconini, que nos va a hacer la presentación primero de su tesis para la maestría, que se llama La difusión digital de las patentes por las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial de América Latina. Jesús Soconini Alvarado, te damos la palabra. Muchas gracias, estoy muy contento de que estén aquí. El día de hoy les voy a presentar los resultados de investigación de mi trabajo de maestría. Pues iniciamos. La pregunta que pienso contestar es: ¿cuál es la situación actual del acceso a la información de los documentos de patente en América Latina? Y mi objetivo es medir y analizar comparativamente el acceso libre al conocimiento tecnológico de estos acervos digitales que son las patentes. Relevancia del tema: esto es importante para todos los agentes económicos que están en la economía del conocimiento. Estos agentes, ¿qué hacen? Metabolizan sus insumos, es información y conocimiento, lo transforman en más información y conocimiento, agregándole valor añadido para crear bienes y servicios. Entonces es el mercado de los intangibles. Esa es la relevancia de este tema. Estoy partiendo de un enfoque teórico, el modelo de la triple hélice de Skowitz. En 1995 lo publicó y identificó las interacciones entre tres grupos de agentes: la academia, la empresa y el gobierno. Sí. Este modelo avanzado, si vemos la literatura actual, hablamos de 4 hélices, 5 hélices, n hélices. Pero este es el canon. La metodología. Voy un poco rápido porque realmente 20 minutos para explicar todo. Bien, la metodología... ¿Podés tardar un poquito más? Perfecto, muchas gracias. Son 3 puntos. La primera, identificar quiénes son estos agentes. Después, diseñar una herramienta para poder medir. Y finalmente, evaluar estos agentes económicos. Y por herramienta, ¿a qué me refiero? A un cuadro de indicadores. Indicadores que me permitan hacer este análisis. Yo utilicé el promedio estándar. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos tablas, tenemos un promedio general. Mi limitación del estudio es América Latina, en especial los países hispanohablantes. Todo lo que está sombreado en verde es nuestra área de estudio. Hay países en América Latina que su idioma oficial no es el español. Las Guyanas, Belice, Puerto Rico, esos los descarté. Excepto Brasil, que es el único país en la región que no es de habla hispana. Y pues les voy a presentar primero los resultados de investigación y después cómo lo hice. El primer resultado fue analizar el marco teórico. Estas son las reglas del juego de propiedad intelectual. Tenemos 3 instancias internacionales que los administran: la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de Comercio y la UPOV, que es la Organización de Protección de Variedades Vegetales. Los que están en amarillo tienen que ver con mi tema de investigación, que son las patentes. ¿Qué vemos aquí? Que todos los países de América Latina, el APIC, convenio de país, lo tienen firmado. Pero a partir de TST Budapest ya hay disparidad. Ya no tenemos países que no lo tienen firmado. El otro es el arreglo de Estrasburgo. Tiene que ver con una taxonomía muy importante. El conocimiento lo dividen en 70.000 ramas. Es una manera de clasificar el conocimiento muy importante. Tenemos muy pocos países que lo han firmado. Después está el Tratado sobre Derecho de Patentes. Este da las reglas de requisitos máximos por las oficinas para solicitar una patente. Ninguno en América Latina ha firmado este convenio. Esta información la saqué de la página de la Organización Mundial. ¿Qué tenemos aquí? México es el país con menos firmados, y de ahí empezamos a ver una disparidad. Y hasta los últimos países, que son Bolivia y Venezuela. Ya tenemos un diagnóstico que no todos los países en América Latina juegan con las mismas reglas. Y, damas y caballeros, les presento el diagnóstico de la situación de la propiedad intelectual en los últimos 40 años, desde 1980 hasta 2016. Tenemos un acervo total de casi 200.000 documentos de patente. Le puse una gradiente de color para ver cuáles son los países que más solicitudes han ingresado y cuáles realmente son áreas de oportunidad. Toda esta región son áreas de oportunidad para los agentes económicos. Y otro dato interesante: los primeros 6 países engloban el 96% de este acervo de documentos. El otro 4 son el resto de América Latina. Y estos son patentes. Los primeros, otro dato que no dije, estos son solicitudes de residentes, patentes directas. Todos los extranjeros están descartados.
porque lo que nos interesa es ver qué está haciendo América Latina en cuanto a patentamiento, qué capacidades han aprendido. Bueno, de este pool, estas son solicitudes que sí lograron la concesión, o sea, llevaron todos los trámites de patente hasta que les otorgaron el título en las oficinas. Tenemos 42,000, bajó el número. Y le puse unos porcentajes. 5 países tienen el 90% de concesión. Lo demás es un área de oportunidad. Digo, esto es un estudio exploratorio, al menos ya vemos cómo está la región. Hay países que ya tienen un aprendizaje consolidado, otros son áreas de oportunidad. Y esto muestra la eficiencia total en América Latina es del 22%. O sea, de cada 100 solicitudes, solamente 22 se conceden. Acá hay un dato interesante porque Honduras y República Dominicana, a pesar de que tienen muy pocas solicitudes, tienen buenos indicadores de eficiencia. Entonces realmente están aprendiendo de los consolidados, en contraste con Brasil, que tiene una eficiencia del 12%. Es el país que más solicitudes tiene, pero solamente 12 de cada 100 logran concluir los trámites de forma. Argentina tiene un buen número, es de cada 2, 1. Sí. Esto es en cuanto a PCT. La parte izquierda son solicitudes, estas son concedidas. Recordemos del marco que no todos los países de América Latina firmaron PCT. En total tenemos 2.300 desde el 95 hasta el 2016 y coincide. Tenemos una eficiencia del 22%. A partir de estos datos, a la hora de filtrar la información, la pregunta que dije vamos a contestarles, ¿quiénes son los principales solicitantes residentes en América Latina? Pues el resultado es que son las universidades públicas. Esta tabla es relevante porque del modelo de la triple hélice ya identificamos quiénes son los agentes que están en la academia que tienen, pues son un modelo a seguir. Ellos son expertos, a lo largo de los últimos 15 años han logrado entender la lógica del patentamiento. Pero la academia no es todo, también tenemos empresas y gobierno. En ese sentido, la Organización Mundial llama la atención porque tiene varios programas que impulsan la difusión y el desarrollo del conocimiento. Este programa lo tienen desde el 2009 y son los famosos Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación. En la tabla que les presento son los países que mayores CATIS tienen en su región. Colombia 33, Argentina 25, Honduras 21. En total hay 737 en el mundo, pero solamente 13 países se han acercado a este programa. Desde el punto de vista de las empresas, la otra hélice, tenemos iniciativas de la iniciativa privada, tenemos a Google Patents, Lens, todos estos proyectos que tienen en común son buscadores de uso libre, o sea, no tienen esquemas de cobro, exceptuando este, que sí es de cobro, pero tiene un esquema donde puede uno buscar patentes sin requerir el servicio mensual. Entonces estos agentes también contribuyen a la difusión de la información. Ahora bien, vamos, del lado del gobierno están las oficinas de propiedad industrial. En el mundo hay 194 países con oficinas nacionales. Como voy a hacer una medición, necesito una referencia patrón. Mi patrón fue las 5 oficinas que mayores trámites de patentamiento hacen. Hay 5 oficinas que integran el 80% del volumen total mundial. Ellos al año hacen todo. América Latina ha hecho 200,000 en 40 años, ese es el volumen por año de estas oficinas. Entonces, ¿quiénes son estas oficinas? La oficina europea, la de Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, utilicé los indicadores que están en el documento más explicados. Son 20 indicadores que miden la difusión. Entonces, datos relevantes, el promedio es 7.6 bajo esta escala. La máxima la tiene EPO y la de Japón tiene un 6. Entonces, este va a ser nuestro parámetro para analizar. O sea, es nuestro metro patrón. Esto viene siendo América Latina. Bajo ese esquema patrón, el promedio de América Latina es un 6.5. Entonces, al construir estas dos tablas, ¿cómo las construí? Me metí a las páginas web de cada oficina y le apliqué esta ficha técnica de indicadores y las empecé a evaluar, una por una mano. En los anexos del documento que tienen en sus manos están las evidencias de cada indicador.
¿Qué hice? Entonces tenemos dos grupos. El patrón, que son las 5 oficinas de propiedad intelectual y Latinoamérica. Entonces lo que hice fue una correlación. Esto es como un eclipse para buscar convergencias y divergencias. Los números que están en verde son indicadores donde América Latina salió alto del promedio del IP5. La parte central son calificaciones muy cercanas y la parte en rojo realmente lo considero áreas de oportunidad para América Latina. ¿Como cuáles? Como manual de usuario. Todos los interesados en hacer búsquedas de patentes necesitan un manual de usuario. Si vemos las oficinas que son líderes, tienen un 9.5, todas tienen documentos muy detallados de cómo usar el buscador. En América Latina 2.9, algunas ni siquiera tienen información. Pero nosotros, ¿en qué estamos destacando? En la integración con redes sociales. Estamos utilizando las tecnologías web de punta para hacer la difusión, navegadores web soportados, procedimientos administrativos en línea, tecnología del buscador. Esto es una fortaleza de América Latina, aprendida de las oficinas líderes. Bueno, hasta aquí fue los resultados de la investigación. Ahora vamos a explicar cómo llegué a estos datos. Mi cuadro de indicadores son estos. Lo que hice fue hacer ponderaciones, es una medición cualitativa. Para que tengan uniformidad, lo dividí en cuartiles. Entonces tenemos 5 escalas: 0, no tengo datos; 1, datos completos. Como ejemplo, la primera, nivel de detalle de datos de contacto. Para que tengan calificación de 1, dice que en su página web tengo información completa de quiénes son los funcionarios, tenemos su fotografía, teléfono, correo electrónico, la liga de Google Maps para poder llegar, algunos hasta tienen hoteles, cómo llegar desde el aeropuerto, porque recordemos que esto de las patentes es internacional, entonces muchas veces las personas tienen que desplazarse a otros países, y el horario de la oficina. Entonces, a partir de esta información es que fui haciendo la escala. Digo, para cuestiones de tiempo, lo paso, está más detallado en el documento. Así me fui con todas, exceptuando la de la número 16 y 17, son los únicos indicadores técnicos. El 16 es la evaluación de compatibilidad con navegadores web. Ocupé una herramienta que se llama Power Mapper. Esto es un robot que utiliza inteligencia artificial, se mete al código fuente de la página web y entrega un reporte. Aquí estamos midiendo la compatibilidad con los navegadores web, los principales que son Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari, Opera, Chrome, iOS y Android. ¿Por qué esto es una barrera a la difusión? Porque todas las personas que utilizan Internet Explorer, si su página web no es visualizada, ya hay una barrera, no llegaron a la información. Entonces, por eso este indicador es importante. La otra herramienta que utilicé es Nibbler. Hace un reporte técnico, tiene su mismo cuadro de indicadores. Yo utilicé la valoración global. Este robot igual entra a la página web y empieza a hacer una exploración a nivel línea de código. Los 5 aspectos que evalúa son la accesibilidad, que sea responsiva a la página, que sea compatible con teléfonos celulares. Marketing se refiere a si integran redes sociales, Twitter. Y la tecnología ocupada, una calificación alta quiere decir que son tecnologías de punta, una calificación baja quiere decir que ya se ha trazado, usan HTML3, HTML4. Y las conclusiones, digo, hay más, estas considero que son como las más relevantes. Punto número 1, solo 6 de 19 países de América Latina aplican con pericia la propiedad industrial. Las universidades públicas son los principales solicitantes de patentes residentes en América Latina. 3. Los países de América Latina utilizan tecnologías de información actuales en sus páginas web. Entonces realmente aprendieron de los países desarrollados. Hay un aprendizaje. Las páginas web de las oficinas de propiedad industrial es deseable que estén disponibles en varios idiomas para fomentar la vinculación. ¿Por qué? Si nada más están en español, quiere decir que están pensando nada más en el mercado local, pero el sistema de patentes está pensado desde un punto de vista internacional. Al menos deberían estar también la información en inglés. Lo deseable sería que también estuviera en francés o alemán. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Y
con gusto de atender todas sus preguntas. Muy bien, Jesús, gracias. Bueno, entonces podemos empezar de esta manera que cada uno puede, yo diría, bueno, puede ser una conversación, pero tratemos de cada uno, bueno, agrupar más o menos sus comentarios y preguntas para irnos ordenando. Entonces, no sé, Pablo, ¿vos querés empezar? Bueno, primero te felicito, la verdad, el trabajo este es impecable, impecable. Metodológicamente está muy bueno, es muy sólido en la parte estadística que usaste, la verdad, que no tengo ninguna cuestión para hacerte. No podría entrar en alguna cuestión de por qué tomaste alguna variable y dejaste fuera otra, pero eso ya es entrar en purismo, porque siempre, digamos, todo no se puede tomar si no termina mal. Así, para mí está muy bien. Yo, a ver, más que una pregunta es que me des alguna observación, no sé si tienes alguna opinión. Quizás lo que vos le podés, digamos, la vuelta que a mí me parece que le podés dar a esto es, la descripción es muy buena. Le falta, si querés, un aspecto normativo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, bueno, tu diagnóstico es muy robusto. Ahora, vos después lo que podrías hacer es decir, bueno, con esto, tomando las 5 buenas, fíjate el gap que vos tenés y cómo lo podrías mejorar. Es decir, hacer una recomendación de política bien concreta. Está implícita, porque vos ya lo estás diciendo con los datos que mostrás. Con lo cual, lo único que tendrías que hacer es decir, bueno, para mejorar lo que tendrías que hacer es punto A, esto se tiene que redactar así, 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 y sostenerla un poco con alguna literatura. Yo creo que la literatura que podría salir acá es literatura de costos de transacción. Vos en el video lo que estás diciendo es, si las oficinas de patente no trabajan bien, me generas una barrera de entrada, tengo un costo de transacción alto a la difusión de tecnología. Entonces tenés, para agregarle un poco y darle, para que tenga una proposición, una recomendación de política pública, si querés. No sé si vos eso lo viste, ¿te parece bien? ¿No? Sí, una es política pública porque como evalúa el marco normativo, realmente lo regreso a la... que es esta. Esto es un análisis de política pública, porque si lo vemos como áreas de oportunidad, realmente cómo se debe diseñar el proyecto para que estos puedan estar, si no a la par, al menos cercanos a estos. Porque esto ya es política, esto ya realmente tiene que ver con un análisis. Sí, yo creo que lo único, digamos, lo único que diría es por ahí eso, esto que yo digo, quizás ponerlo en el último punto, para futuras oportunidades, ver tal cosa. ¿No? Quizás no te lo hagas vos, ¿no? Pero dejarlo ahí planteado. Porque la información la tenés, por eso digo. Ok, claro, me gusta. A mí me gustó mucho porque has puesto un par de fechas. Yo cuando empecé a estudiar esto, en el año 1984, el análisis era, ¿tienen los países ley de patentes? ¿Son pro patentes o antipatentes? ¿Son fáciles sacar los patentes o son difíciles sacar las patentes? Esto pasó en el año 95, en el año 96, aparecen quiénes sacan patentes, quiénes son los que tienen las patentes, cuáles son los organismos estatales que piden patentes. Recién en el año 95, por eso me pareció bueno. En el año 84 el estudio se hacía cuál es el índice de simpatía o antipatía que tiene un país latinoamericano a favor o en contra de las patentes. Pero además era un tema ideológico y además era el tema de los países en desarrollo que querían un estatus bastante particular. Luego, la fecha del 95 para estudiar estos temas es precisamente porque comienza la ronda Uruguay. Teníamos que saber dónde estaban parados. Por eso me gustó. El tema, lo que dijo, lo que hablaron del tema normativo era siempre el análisis de 1984. ¿Qué leyes hay? ¿Cuáles son los mecanismos? Y cómo se instrumentaliza eso en algunos países.
Con la RUN de Uruguay, todos los países tenían que entrar en la APIC y por lo tanto el APIC se volvió el tratado más aceptado por sí. Y de ahí pudimos sacar todos los datos, ¿no? Porque para la negociación un país tenía que ir sabiendo cuántas patentes, y era la primera vez que también se digitalizaba y se podía instruir a los ministerios de Relaciones Exteriores cómo tenían que negociar el tratado. De ahí quedan algunos tratados que en algunos países los favorecería mejor y en otros países piensan que no. ¿Por qué piensas que los países centroamericanos tramitan mejores las patentes que países como Brasil o la Argentina? Bueno, acá sería, bueno, tenemos se refiere a los trámites directos o vía PCT. Los trámites directos. ¿Por qué pienso que lo hacen mejor estos que ellos? Sí. Pues una es... Bueno, en el tema latinoamericano, ¿por qué esos países, te parecen, sacan patentes más rápido que países? Vos lo dijiste eso, fíjate en el slide anterior, vos marcaste ahí tenés, no, el del medio, pasa otro. Ahí ese. Vos ahí marcaste, creo que son Honduras y República Dominicana, sí, que sacaban más rápido ellos que el resto. Creo que lo que te pregunta realmente el doctor Luciano Blanco es ¿por qué, digamos, identificás eso? ¿No? ¿Entiendo bien? Sí, claro. Bueno, estos dos países, si los vemos ya con lupa, Honduras, 201 solicitudes. Dominicana, 118. Si vemos realmente esos son los números de una universidad pública de Argentina. Si vemos la obra, esto es su volumen. Y como país lo tienen, o sea, son números bajos, pero lo que impacta es la eficiencia, o sea, una razón que son los CATIs. Vamos a ver, República Dominicana tiene 5 CATIs y Honduras tiene 21. O sea, están recibiendo capacitación por parte de la OMPI fuerte. Por eso, aunque tienen poco, lo están haciendo con calidad. O sea, la relación CATI versus patentes, cantidad. Sí, tienen más información. Y en cuanto al procedimiento, has mirado el procedimiento, es mucho más fácil sacar una... Eso ya no lo analicé en los tiempos. Ahí tenés el costo de transacción que yo decía. Sí, eso es lo que se puede sumar o complicar. Porque realmente bueno, los expertos en patentes aquí pueden decir, oye, estás cometiendo algunos errores de medición, porque yo estoy analizando solicitudes de ese año y concedidas de ese año, cuando sabemos que las patentes nunca se conceden en 12 meses, siempre hay un arrastre de 3 años, 3.5 años. Entonces realmente las que entraron en el 2000, en el 95 dieron frutos hasta el 98. Pero para cuestiones de medición hice el corte el mismo año. Entonces ahí habría que hacer un corrimiento. Revisé literatura, los documentos que revisé, es complicado hacer ese análisis. Por lo mismo, porque algunas se van a juicio y luego de repente si las conceden, entonces desde ahí ya tenemos un tipo de errores en la eficiencia que estoy mostrando. Puede corregir, hay un artículo de Shapiro y el último índice de... Genial. Hay un paper de Shapiro donde él analiza el proceso y estudia, digamos, le pone correlaciones a, no sé si al gap. Factores de corrección para... Sí, le pone algunas, pone variables DAMIs y demás para corregir ese tipo de cosas. Puede no conseguir otro caso. Está interesante. Pero igual, o sea, digamos, ahí igual se nota, vos podés hacer una diferenciación por 3 años y vos podés sacar la correlación. Así que a mí me gustó mucho porque es estadístico, porque aprendí y porque no me empantané en los temas ideológicos. No patente, antipatente, necesidad. Entonces eso, con los datos duros así, me pareció muy bueno. Aún hoy, no creas que sea normal hablar con las estadísticas. Normalmente las discusiones nuestras son discusiones ideológicas. Son pro-patentistas, antipatentistas, pro-PCT, anti-PCT, nos viene bien, nos viene mal, pero pocos utilizan la estadística sobre la mesa en la cual podamos discutir por números. Me pareció, comencé a leerlo con mucho trabajo y me pasé bastante tiempo razonando. Esto se corresponde con esto con el otro. Estoy acostumbrado a leer
el índice de confianza o de respeto de la propiedad intelectual en Honduras, en la República Argentina, en Chile, y el saber cuántas patentes hay, quién las sacó, cuántos tiene una universidad y por qué la Universidad de Campín en relación con la Universidad de Buenos Aires, eso me pareció muy, muy bueno. Así que, muy bien. Muchas gracias. Novedad, es un trabajo nuevo. Es un trabajo nuevo, es interesante. Me pareció completo. Por suerte te dedicaste más que nada a los 5 países, o sea, en realidad te dedicaste a muchos países más, ahora que estoy, o sea, pero vos habías dicho principalmente te estabas dedicando a las 5 oficinas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia. 6 son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Sin embargo, nos das información respecto a los otros, al costo de oportunidad, a la oportunidad que hay. Ante todo, te quiero decir primero 2 cosas. Jasur, conociéndote, nosotros sabemos que vos tenés, la verdad, un background y una formación excepcional en estos temas, que son los temas que te posibilitan hacer estudios de estadística precisos, y nos interesa mucho a nosotros, que muchos somos abogados. Bueno, claramente es algo que nos interesa y nos parece bastante fascinante. Ahora, hay algo que yo te quería decir que me pareció llamativo, es la excelente, ¿cómo te puedo decir? El marco teórico que nos das al principio de la tesis. Me pareció muy importante, hasta te diría en los formatos, que yo he leído mucho de estas tesis. Yo no sé si esto lo trabajaron con Guillermina, pero el tema de poner, luego de hacer un statement así, vos pones de dónde, y toda tu bibliografía al final, que es una lindísima y muy extensa bibliografía. O sea, eso, dije, sobre todo conociéndote, sabiendo que esto es algo, bueno, que para ti hasta cierto punto no es a lo que te dedicaste en tu carrera de grado, y lo has hecho con una profundidad. El marco teórico me pareció excelente cuando preparas un poquito la cancha para los números que vas a hacer. Bueno, así que ahí te quería felicitar. Y mis preguntas para ti iban en cuanto a los objetivos, ¿no es cierto?, de la investigación. Entonces, la idea es realizar un diagnóstico, que claramente se hace. O sea, el primer objetivo era realizar este diagnóstico de la situación actual. Perfecto. Eso, como tú dices, se pone, me gusta mucho la manera que lo vas expresando, con los colores, con los porcentajes. También hablas de diseñar una herramienta de diagnóstico, ¿no es cierto?, que nos permita ponderar con una escala numérica estos aspectos relacionados a la difusión del conocimiento tecnológico, de las patentes en las distintas oficinas. Ok. Entonces, ahora mi pregunta viene primero cuando sé, por ejemplo, una comparación de oficinas, ¿de dónde todos estos indicadores que usas, como por ejemplo los procedimientos administrativos en línea, quién los tiene? Quiero preguntarte primero, ¿de dónde vienen estos indicadores? Como de dónde los sacas y por qué te parece que son. Alguna información das, pero te quiero preguntar si estos fueron elecciones tuyas o si los sacas de otros lados. Y por otro lado, las métricas. Las métricas que usas, a donde tú dices, bueno, en lo que es, por ejemplo, integración a las redes sociales en Latinoamérica está muy bien, y en otros puntos no estamos muy bien. Bueno, las métricas que utilizaste para esto también me interesa saber de dónde son y cómo fueron elaboradas. Claro. En el documento utilicé, para responder la pregunta con pericia, me basé de un estudio del 2018. En enero del 2018, unos profesores de Estados Unidos hicieron la evaluación de buscadores de patentes de uso libre. Entonces, ese lo tengo, debe estar en metodología, en el capítulo de metodología. A partir de ahí, estoy tomando datos del arte previo. Sí. El otro es la tesis esta es mi segunda maestría. Sí. En un trabajo anterior yo analicé nada más las universidades, la difusión, pero en las universidades.
pero al darme cuenta que las oficinas de propiedad industrial tienen otra lógica, una pues no dan cátedra, las dos reciben apoyos, entonces los indicadores los fui adecuando. Varios de estos indicadores son propuesta mía, o sea, me estoy arriesgando, es criticable. Por eso lo que hice fue soportarlo de la manera más formal que pude, todos los indicadores. Sí. Por ejemplo, el de redes sociales, pues la métrica es si nada más tienen una cuenta, 2 cuentas, 4 cuentas, 5 cuentas o más cuentas. Entonces, algunos indicadores los saqué del arte previo, de toda la revisión de la literatura, analizando, buscaba en los acervos de documentos barreras a la innovación, barreras a la difusión. Y entonces empecé a rescatar palabras. Entonces, la difusión es una palabra que siempre va acompañada con la innovación. Entonces, siempre nos hablan de un 5%. Entonces, yo ya esperaba encontrar un número bajo. O sea, que la innovación siempre nos dicen que es una sigmoide. Entonces, ya de entrada dije, si me da un número bajo en concesión, este es el primer filtro, o sea, que la patente realmente se haya concedido, pero no es completo. Después sigue transferencia de tecnología, inversión extranjera. Entonces, son varias etapas. Entonces, este filtro se va haciendo más chico. Entonces, una parte del arte previo y la otra me arriesgué. Es una propuesta. Okay. Eso es lo que me interesa. Así que habíamos visto las razones que vos proponés, algunas de estas, pero eso me parece que es en parte la riqueza que estás agregando a este arte previo que ya existe, que estás dando tus indicadores. Y quería saber si realmente habían sido los creados, eran realmente absolutamente creados por ti, digamos, o bueno, un poquito utilizando, porque es verdad que los trabajos previos, no fueron, digamos, cuando tú haces la comparación de las oficinas de propiedad industrial del IP5, esto quería entender. Cuando comparas el IP5, esos indicadores vienen del arte previo, de los... No, bueno, realmente los profesores, no recuerdo dónde puse la referencia. Ya sé, bibliografía. Está el... Sí, 2018. Sí, del 2018 de este mismo... Vamos a ver por qué, no, 2016. Algo que ellos analizan nada más los buscadores de patentes, pero desde un punto de vista tecnológico. O sea, analiza, por ejemplo, capacidad de búsqueda, de ahí lo tomé. Que se refiere a que nosotros estamos en el buscador de patentes, que realmente tenga los filtros adecuados para que el usuario llegue a lo que quiere. Si la herramienta te lo facilita, entonces eso es lo que están midiendo ellos, ese tipo de barreras tecnológicas. Los otros, a la hora de que empecé a revisar las páginas web, esto fue como la versión 20. Porque me daba cuenta que los indicadores que tenía se quedaban cortos. Entonces, al revisar por ejemplo, la oficina de China, dije, luego, viendo la página web, dije, acá hay cosas interesantes que pueden ser patrón para otros. Entonces fue un ir y venir, fue cíclico le ibas agregando más y más temas, porque claramente en algunas oficinas encontrabas novedades que quizás las otras no estaban cumpliendo. Entonces, bueno, eso me parece algo muy rico. El hecho de que tu aporte, además de un diagnóstico, como dices, que haces ese diagnóstico, das una herramienta de diagnóstica para trabajos futuros, que se pueden utilizar, como tú dices aquí, en la página 51, que es elaboración propia Socconini, porque esto realmente es algo que estos indicadores los fuiste viendo según según tu investigación. La verdad que sí, me parece sumamente interesante. Bueno, a ver qué más tenía para decirte. Interesante lo de Power Mapper. Claro. Me pareció interesante el uso de eso. Hay muchas herramientas, ocupé las más fáciles, realmente las más intuitivas. Power Mapper y Nibbler se utilizan para eso. Por parte de mi formación, yo tengo un troncal de ingeniero en sistemas. Entonces, realmente los que están en informática, los ingenieros ocupan estas herramientas para hacer auditorías en las empresas, buscar vulnerabilidades. Lógico. Entonces, sabiendo estos conocimientos, los ocupé para hacer este tipo de... Sí, ahí definitivamente ocupé la herramienta, ya no me metí en cómo funciona. Muy bien. Me gustó mucho que utilizaste para el trabajo tanto tu formación previa y que claramente
nos beneficiamos nosotros los de propiedad intelectual con este tipo de... Un último comentario que ya me había olvidado, que me surgió mientras leía tu trabajo. Te decía que en el 84 era una cosa, en el 95 era otra. Y vos has hecho aquí referencia a todos los países latinoamericanos. En aquel tiempo eran 3 países los que se tomaban como modelos: la Argentina, Brasil y México. Y vos hayas incorporado a Chile y Colombia, me pareció muy bien. Y cuando vos comentas que que dejas afuera la Guyana, Belice, sí, etcétera, también está muy bien. Recuerdo que en el 95, a partir del 95, cuando hacíamos este tipo de investigación, se ponían 2 oficinas más, que eran las de Portugal y la de España, y entonces hablábamos no tanto de Latinoamérica, sino de Iberoamérica. En aquel tiempo era importante porque Portugal y España entraban en la Comunidad Europea. Si quieres hacer de esto una versión y después ofrecérselo al Max Planck todavía sigue teniendo aquellas viejas formas, te va a decir, bueno, y compárelo con las madres patrias. Claro, fíjate. Me tocó hacer 19 países latinoamericanos, pero eran temas normativos, pero tenía que poner Portugal y España. Pero era precisamente por eso, por el ingreso a la Unión Europea, y hoy te dirían, bueno, no, es que van a hacer alguna vez un convenio con la Unión Europea, el Mercosur o lo que sea. Oh, interesante. Y después, bueno, lo que también te van a preguntar son los acuerdos latinoamericanos, el Mercosur, la Comunidad Andina, ya hecho por sectores, el Mercosur, la Comunidad Andina y el Centroamericano, ¿no? Nada más. Ese es otro dato, porque el Mercosur tienen una lógica, el PCT en Mercosur no está firmado. Claro. Todos los países que son fronterizos tienen ahí lógicas políticas muy uniformes. Claro. Eso es cierto. No lo puse porque como no tengo manera de sustentarlo. No, y además sería ir poniendo capítulos más. Claro, claro. Tengo un solo comentario. Sí. Escuchaba hablar con lo que te comentaba María, me acordé. No te lo mencioné. Sería bueno quizás, yo no lo vi, pero no lo llegué a ver en detalle, lo tenés, vos me dirás. Cuando planteas los criterios, si son de elaboración propia, ahí lo que tenés que tener cuidado, me parece, es, no yo, que no es mi expertise, pero alguien fuerte en estadística, y vos lo debes saber mejor que yo, te puede preguntar si hay algún problema de endogeneidad, de causalidad. Entonces tenés cuidado porque eso alguien te lo agarra y te lo agarra un econometrista de acá y te dice, pero a ver, si a vos te cambio el parámetro te afecta a todos los demás, entonces poneme este primero y separámelo. Aclararlo, nada más. La profesora Mercedes Campio me hizo esa observación. No sé hacerlo realmente, sería bueno. Porque es economista ella. Sí, ella se dedica a hacer esas cosas. Me dijo, debería hacerle un análisis de eso, de variables endógenas y exógenas. Porque es difícil. Uno de los problemas que tenés siempre que medís. Los economistas se desvelan con eso. A ver, ¿esto es endógeno o es exógeno? Porque eso les cambia todos los números. Entonces, a ver, digamos, en lo que te decía María, si esto está tomado de literatura anterior, vos decís, bueno, mirá, si los demás lo tomaron así, está ok. Pero si vos construís tu variable, tenés que salir a respaldarlas. Entonces, por eso yo, digamos, no te lo iba a hacer porque, bueno, es un tema menor, pero cuando María te hizo la pregunta y vos contestaste que algunas te arriesgaste, está perfecto que tomes el riesgo, de hecho esa es la contribución, está genial, pero, digamos, tratar de respaldarlo lo más que puedas, sobre todo, y además si alguien ya del Departamento de Economía te dijo. El otro, bueno, de conocimientos estadísticos tengo realmente información básica, pero considero que son pocos datos. No sé si hay herramientas estadísticas que me permitan, porque la tabla tiene números, pero no son tantos. Bueno, después podés hacer. Realmente ahí sería. Y podés usar algunos de los programas que usan los chicos de econometría acá. Sería acercarse a. Claro. Eso te lo voy a decir a alguien que lo maneje bien. Sí, lo básico. Estoy de acuerdo. Sí, es una buena observación. Pero igual está excelente.
porque es que si realmente si vemos los indicadores, realmente es un análisis cualitativo. Claro. Lo que estoy midiendo es la calidad del contenido. El acceso a la información, 0, la página web ni siquiera está disponible fuera de servicio. 1, acceso público, no requiere de registro previo. O sea, el acceso es inmediato, nada de login. Eso es cualitativo, pero el de arriba es cuantitativo. El único cuantitativo Que es, aparece esto y esto. ¿No? Aparece el nombre del funcionario, el correo, no sé, como que algunos tienen más información y otros menos. Ese parece más cuantitativo, ¿no? es un acumulativo. Acumulativo, claro. Sí, es correcto. De ahí en fuera no ocupé otros parámetros más. Sí. Los únicos que sí son datos duros son el 16 y 17 que ocupé las herramientas. De ahí en fuera, Claro, ahí directamente pones el resultado que te da esta herramienta y el resultado que te da la otra, exactamente. y como todos fueron evaluados con la misma herramienta, Exacto. tenemos una medición homogénea. Exacto. Entonces, si hay un error, está el error en todos. Sí, claro. Se usa una misma regla. Y, sí, porque por ejemplo, de exportación de resultados, los agentes, esto realmente ha sido ya de la labor. Siempre uno se mete a las bases de datos para recuperar, hacer un análisis de patentabilidad. Realmente los que tienen las mejores herramientas para exportar Excel facilitan la vida a los agentes económicos. Y en los que hay que estar copiando y pegando a mano, o son imágenes escaneadas, ya es un problema de tiempo. Hay que estar tipografiando. Entonces, algunos son de la experiencia. Claro. Bueno, muy bien. Señor Soconil Alvarado, la verdad que ¿Los quedamos a mostrar un ratito aquí? ¿O? una maravilla. Muchas gracias. Sí, puede salir un momento. Porque es un claro. Puede salir un momento, pero muchas gracias. Entonces,